Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el género narrativo. Vamos a conocer cuatro elementos fundamentales que configuran el relato y esto también nos va a permitir conseguir el objetivo primordial, ¿cierto?, de formular una interpretación de los textos literarios que leemos. Si nosotros conocemos este mundo narrativo y los cuatro elementos que se configuran dentro de él, para formar el texto narrativo vamos a comprender mejor lo que leemos. Me gustaría que pudiesen recordar cuáles son los tres géneros más importantes de la literatura. Recuerden que hay distintos tipos de texto que nosotros leemos dentro de los textos que son literarios, como por ejemplo la poesía, una obra de teatro o un cuento. Son tres tipos de textos distintos. Por lo tanto, estos tres tipos de textos nombrados también se encasillan dentro de estos géneros. Por ejemplo, una poesía se encasilla dentro del género lírico y una obra de teatro se encasilla dentro del género dramático. Por otro lado está el cuento, la novela, ¿cierto? Las fábulas, los mitos, las leyendas, los microcuentos, etcétera, ¿cierto? Que se encasillan dentro del género narrativo. Ahora, dentro de un cuento o un texto que es narrativo, es decir, un texto que es relatado o contado por una voz o por alguien, ¿cierto? Tenemos cuatro elementos fundamentales que configuran finalmente este mundo que estamos conociendo a través de la lectura. Y son los siguientes. El primer elemento sumamente importante, y yo creo que uno de los principales, es el narrador, ¿ya? Recordar que el narrador no es una persona, ¿cierto? No es el mismo autor, sino más bien es una voz ficticia dentro del texto, ¿cierto? Y es quien relata la historia. Más adelante vamos a conocer cuáles son los tipos de narradores que existen y que van contando las historias, ¿cierto? Desde un punto de vista particular. Por otro lado, tenemos los personajes que pueden ser humanos o no humanos. Pueden ser hasta objetos, incluso como en La Bella y la Bestia. Tenemos objetos que participan dentro de la historia, ¿cierto? Hablando. Estos personajes realizan las acciones que relata el narrador y por tanto son muy importantes porque evidentemente hacen que la historia avance. Por otro lado, tenemos otro elemento muy importante que es el espacio. Y esto da más que nada el contexto de la historia, es decir, dónde se realiza, cuándo y cómo. Eh, Existen tres tipos de espacios, el físico, el social y el psicológico. El día de hoy solo nos vamos a enfocar en el físico y vamos a nombrar quizás por ahí lo social y lo psicológico. El tiempo, por otro lado, también el tiempo es la perspectiva temporal del relato, es decir, eh, cómo el narrador de la historia nos cuenta las acciones que van desarrollando los personajes. Lo vamos a conocer un poco más adelante y vamos a hablar sobre las anacronías, que son los saltos temporales en el tiempo, pero ya lo van a entender mejor. Vamos a enfocarnos ahora en los tipos de narradores. Existen narradores en primera persona y en tercera persona. Los narradores en primera persona cuentan la historia desde su perspectiva personal, es decir, desde el yo. De esta manera tenemos que existen narradores en primera persona protagonista, que son como los más comunes, es decir, aquel que cuenta su propia historia, su propia aventura, por ejemplo, y otros que cuentan la historia de otros, pero desde el yo, es decir, yo vi, yo observé, yo fui testigo, ¿vale? El otro tipo de narrador es el de tercera persona, que también es muy común, y sí está el narrador en tercera persona, que es aquel que es omnisciente, es decir, que lo conoce todo sobre los personajes, sobre la historia, los acontecimientos. Es capaz de entrar en la mente del personaje, conocer hasta sus sentimientos más profundos, más íntimos, conocer sus características más personales. Bien,
Y está también el narrador en tercera persona, que es el de conocimiento relativo, es decir, que conoce a los personajes de manera superficial. Pero recordemos que la tercera persona es el él o el ella, por lo tanto cuenta la historia de otros. Ese es el narrador en tercera persona. También tenemos dentro de estos elementos muy importantes dentro del género narrativo o del texto narrativo, los personajes tipo, ¿ya? Y aquí tenemos tipos de personaje según tres clasificaciones. La primera es según su participación en el relato. Y aquí podemos encontrar personajes que pueden ser principales, es decir, aquellos en los que se centra la trama de la historia, es decir, los que llevan la trama, los que hacen posible la historia, los principales, como bien lo dice su nombre. Y estos se dividen en protagonistas y antagonistas. Por ahí vemos una imagen, ¿cierto? Esta es una serie japonesa, se llama Death Note o Libreta de la Muerte, ¿cierto? El quien la conozca podría perfectamente ahí encontrar que tenemos a un Light Yagami, ¿cierto? Y a L, que es como un investigador muy excéntrico, en que ellos son, uno es el protagonista y el otro es el antagonista. Ahora, ¿de qué lado estás tú? ¿Del bien o del mal? Ahí va a depender quién va a ser tu protagonista y tu antagonista. Es una serie, bueno, es para niños más grandes, pero es muy buena, digamos, en la trama. Por otro lado, tenemos los secundarios, personajes secundarios. Según su participación, ¿cierto? Secundarios. Dan apoyo o soporte a los protagonistas y antagonistas. Es decir, vienen a complementar la trama de la historia. Porque no es su historia la que se está contando en el relato, pero ellos también aportan, ¿cierto? A la trama, sin ser los principales. Y también ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? A El sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Por otro lado tenemos los personajes incidentales o episódicos. Estos son los que no tienen una presencia permanente, es decir, aparecen de repente un par de veces, ¿cierto? Pero son un recurso para ordenar, exponer o relacionar temas en la trama. Por ejemplo, aquí tenemos a... no me acuerdo cómo se llama el eh, Rafiki. Rafiki se llama este monito, no sé qué raza de mono es, pero él aparece, ¿cierto? Para bautizar a Simba, luego para como devolverlo a su lugar de origen, ¿cierto? Y al final para bautizar a los hijos de Simba. Aparece tres o cuatro veces más, no. Entonces ahí él está para ordenar, ¿cierto? Y relacionar los temas de la historia. Es un personaje incidental o episódico que aparece solamente un par de veces, pero no se cuenta su historia, no se sabe nada de él, más que es como una especie de sacerdote dentro de los animales. También tenemos otra clasificación de los personajes que es según su evolución en el relato, es decir, cómo van evolucionando desde el principio hasta el fin de la historia. En este caso, existen dos clasificaciones según la evolución en el relato. Los primeros son los personajes estáticos, es decir, estos que no evolucionan a lo largo del relato, no presentan o sea, presentan las mismas características desde un principio a un fin. El personaje que es malo de un principio al fin, o que es bueno de un principio al fin, pero no cambia. En cambio, hay otros personajes que son dinámicos, es decir, que se transforman o evolucionan a lo largo del relato. Acá lo que sí podemos ver es que hay, no sé cómo, a ver si lo puedo ver, no, no lo podemos ver. Tenemos, y si alcanzan a ver algo ahí, es el Grinch, ¿ya? El Grinch, y que es un personaje dinámico porque él comienza queriendo desbaratar la Navidad, ¿cierto? De una población, de un grupo de personas, pero finalmente termina cambiando su actitud y les devuelve la Navidad aún mejor de lo que la tenían. Y el personaje estático es aquel que no cambia. Entonces, por ejemplo, tenemos a Scar, que es malo de un principio a fin y al final muere, ¿cierto? En su maldad. Y también tenemos la clasificación según la psicología de los personajes.
Aquí podemos encontrar personajes que son planos, es decir, un personaje simple que muestra uno o un par de aspectos de su personalidad, ¿cierto? Y estos se mantienen inalterables a lo largo del relato. Por ejemplo, tenemos a Snape de Harry Potter y aquí de este personaje en toda la saga no se conoce mucho, solamente que es el profe y de ahí se va de a poquito conociendo hasta el final que se devela, digamos, por qué era así o cuál era la misión de él en su vida. Es un personaje plano, no se conoce mucho, no se habla mucho de él, ¿ya? En cambio, existen los personajes redondos en que se caracterizan por la complejidad de estos personajes, nos muestran todos los aspectos de sí mismos y además tienen obviamente la misión de poder enganchar al lector con sus acciones, su vida, su personalidad. En este caso, Harry Potter, ¿cierto? Es un personaje redondo porque conocemos todas las aristas de su personalidad según la psicología. Si tuviéramos que hacer un análisis de un personaje, por ejemplo, Harry Potter, eh, en cuanto a, por ejemplo, a su participación en el relato, podríamos decir que Harry Potter es un personaje principal, protagonista. Según su evolución, ¿cierto? Podemos decir que es un personaje estático, porque él no cambia su forma de ser desde un principio de la saga hasta el último libro. Y es además un personaje redondo. Podemos clasificarlo de las tres formas a la vez. Otro de los elementos, o el tercer elemento muy importante, es el espacio. ¿Ya? Tenemos tres tipos de espacio. El físico, que es estos dos, el social y el psicológico. Vamos a abordar solamente los espacios físicos el día de hoy. Y tenemos que existen espacios abiertos, parques, playas, bosques al aire libre, o espacios cerrados como habitaciones, castillos, casas, chozas, cuevas, ¿cierto? Que son espacios cerrados. El otro espacio, que es el espacio social, es cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones socioeconómicas, de los aspectos religiosos o culturales de la época que se puedan como inferir dentro de la historia. Y también tenemos los aspectos o los espacios como psicológicos que tienen que ver con la atmósfera emocional que existe dentro de una novela o de un cuento, por ejemplo, en un cuento de terror, posiblemente, la atmósfera emocional o el espacio psicológico va a ser el miedo, el temor. O en una comedia, ¿cierto? Va a ser la alegría. ¿Ya? Y el último de los elementos que es súper importante dentro del texto narrativo es el tiempo o el manejo del tiempo por parte del narrador. Nosotros sabemos que nuestra vida avanza de manera cronológica, no podemos ir al pasado, a no ser que sea a raíz o a partir del pensamiento, del recuerdo. Pero sí nuestra vida es lineal hacia adelante, avanza, es cronológica, sigue una línea temporal. Ahora, en la literatura se produce la magia, ¿cierto?, de que podemos ir desde el presente al pasado, del pasado al futuro y volver al presente, ¿cierto? Se puede producir eso a través de la ficción. Podemos crear esos mundos o podemos vislumbrarlo también en la lectura de algunos textos, ¿cierto? En que muchas veces los narradores nos remontan a situaciones pasadas de los personajes. Cuando eso sucede, en que hay saltos temporales hacia el pasado o hacia el futuro, estamos frente a ciertas anacronías, así se llaman. Anacronías que son saltos temporales en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. En este sentido tenemos dos clasificaciones. Una, que son las analepsis o los saltos temporales al pasado, que se dividen en dos tipos. Uno es el flashback, que es el salto temporal hacia el pasado, pero muy fugaz, muy rápido. Por eso puse una camarita y como un flash de una cámara fotográfica. ¿Ya? Es decir, el narrador puede contar, ¿cierto? O poder tener un pequeño recuerdo, ¿cierto? Pero volviendo inmediatamente al presente. Puede ser como una especie de pensamiento rápido o de recuerdo rápido al pasado, pero volver inmediatamente al presente.
Por otro lado, tenemos el raconto, que es un salto temporal al pasado, pero aquí el narrador hace un relato detallado de un recuerdo o episodio del pasado. Es decir, vuelve al pasado, puede ser en su recuerdo, ¿cierto? O contándolo, contando una historia, pero ya diciendo, mira, me acordé que cuando yo era pequeño, eh, paseaba por las calles de mi barrio y así empieza a contar cómo jugaba con sus amigos y que después iba a la casa de la vecina y la vecina le daba frutas y así puede ir contando toda una historia, pero desde el pasado, ¿cierto? Eso se llama raconto. Son dos técnicas narrativas para saltar temporalmente desde el presente hacia el pasado. Por otro lado, tenemos lo que se llama prolepsis o saltos temporales al futuro. Y este también se clasifica en dos tipos. Uno, que es el flash forward, que es un salto temporal hacia el futuro, pero también, como lo indica ahí la camarita, muy fugaz, muy rápido. Y este podría ser algo así como un pequeño anhelo, un deseo, ¿cierto? O una pequeña visión, ¿cierto? Del futuro, pero volviendo inmediatamente al presente. Y por otro lado está la premonición, que este sí es un salto temporal al futuro, pero aquí el narrador hace un relato detallado, por ejemplo, de un sueño o alguna premonición del futuro. Esta premonición se da mucho en las novelas distópicas o futuristas, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de ciudades con autos que vuelan, qué sé yo, ese tipo de narraciones distópicas o de futuro, ¿cierto? Hablamos o se utiliza mucho, evidentemente, la premonición. Veamos entonces, hagamos el ejercicio. ¿Dónde comienza el flashback en este pequeño relato? Daniela caminaba presurosa hacia su hogar. Tenía que llegar temprano. Hoy es el cumpleaños de su madre y quiere hacerle una fiesta sorpresa. Cuando se detuvo en la puerta de su casa, recordó el día en que su madre, así la llamaba ahora, había ido en su búsqueda al orfanato, la había llevado a su hogar y la había llamado dulcemente hijita. Ahora, al abrir la puerta, haría una rica torta para celebrar a la mujer que le había dado la vida, aún sin haberla cargado en su vientre. Entonces piensa, te doy unos segundos, ¿cuál será aquí el flashback? Yo ya lo tengo. Vamos a ver si estás en lo cierto. Ahí, ¿cierto? Creo que seguramente tienes que haberlo descubierto allí. Recordó el día en que su madre, así la llamaba ahora, había ido en su búsqueda al orfanato, la había llevado a su hogar y la había llamado dulcemente hijita. Y después dice, ahora al abrir la puerta vuelve al presente. Ese pequeño flashback al pasado, ese pequeño salto temporal se llama flashback. Siguiente. ¿Dónde comienza el raconto acá? Este salto temporal al pasado, pero con con mayor detalle, ¿cierto? Más trabajado, este recuerdo podría ser. Carlos se encontraba con un cuchillo en el cuello. Sentía el aliento de su captor. La verdad es que ambos estaban asustados. Uno por ver su muerte cercana, el otro, su hermano, porque nunca pensó que tomaría esa decisión. ¿Por qué matar a su hermano? Todo comenzó una fría tarde de invierno. Su padre llegó a la casa con un niño de la mano y lo comunicó a la familia. Este niño se llama Carlos. Es mi hijo. Desde hoy vivirá con nosotros. Nadie pudo adivinar, en medio de la sorpresa, todo lo que ocurriría después, todo lo que les voy a contar ahora. ¿Dónde comienza el raconto entonces? Te doy unos segundos. Yo ya lo tengo. Veamos. Allí comienza el raconto, ¿cierto? Todo comenzó una fría tarde de invierno, incluso, evidentemente por razones obvias, no puedo poner todo el texto, pero ahí dice todo lo que voy a contar ahora. Y aquí comienza un raconto de toda la vida de Carlos, ¿cierto? Desde su llegada a la vida de su hermano y seguramente cuando llegue hasta el momento en que, ¿por qué lo quiere matar?
También tenemos acá otro ejercicio. ¿Dónde comienza aquí un flash forward o el salto temporal hacia el futuro, pero de manera muy flash, muy rápida? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y ahí está la fuente. ¿Dónde comienza aquí el flash forward? ¿O dónde está? Puede ser una pequeña frase nomás. Yo ya lo tengo, te doy unos segundos. Veamos. El día en que lo iban a matar, ¿cierto? Es el flash forward. Porque él adelanta una situación, ¿cierto? Indica una situación que va a suceder. Eso también es un flash forward o un salto temporal al futuro, de manera fugaz. Aquí donde comienza la premonición. Ese día él conoció las estrellas y supo que muy pronto estaría todo en orden. Lo que veía era maravilloso, había autos espaciales y la gente manejaba todo con la tecnología más avanzada de la que se tenga imaginación. ¿Cuál es la premonición ahí? Te doy unos segundos. Veamos. Todo ese texto es una premonición. Está diciendo o relatando algo del futuro, por lo tanto ya es en sí una premonición. Bien, el mundo narrativo, finalmente. Estos cuatro elementos presentados representan un mundo narrativo o ficticio de una novela, un cuento, una fábula, un mito, una leyenda, y cualquier tipo de texto literario que relata una historia. Es súper importante conocerlos porque de esa manera nosotros podemos comprender mejor lo que leemos. Y además, si te gusta escribir, puedes aplicar todas estas técnicas narrativas como las anacronías, ¿cierto? Saltos temporales al pasado o al futuro, o también la forma de caracterizar mejor a tus personajes. Así que te invito a seguir siempre en esta aventura de la literatura, tanto para leer como para escribir, y aprender muy bien estos elementos que son sumamente importantes para configurar un relato narrativo. Que estés muy bien y muchas gracias por tu atención.